quería agradar a Dios. Quiero decir, estaba celebrando y tratando de adorarlo en Navidad. Pero, ¿está bien? ¿Está bien para mí elegir qué días y estaciones honran a Dios? ¿O Dios me dice específicamente cómo adorarlo? Solía amar la Navidad. Para mí la Navidad fue muy especial. Qué época tan maravillosa del año. Y no fueron solo las luces, no fueron solo los regalos y la familia, sino que para mí fue mucho más. Sentí que tenía un significado espiritual especial y recuerdo haber encendido las velas en el servicio de la iglesia a medianoche, especialmente significativo para mí. Ahora, en mi familia hicimos algo de Santa, pero mi mamá, ella era la decoradora de la puerta. Le encantaba salir frente a nuestra casa, en nuestra puerta principal, y haría esta hermosa decoración. Tal vez una escena del pesebre o un hermoso papel brillante con la estrella de Belén. A ella le encantaba hacer eso, pero al mismo tiempo enfatizó que el punto de la temporada era sobre Jesús. De eso se suponía que debía tratarse. Luego llegó un momento en mi vida en que mi perspectiva sobre la Navidad comenzó a cambiar. Fui desafiado. Tuve el desafío de encontrar un lugar en mi Biblia donde me dijera que celebrara el nacimiento de Jesús en Navidad. Y ahí es donde comencé a tener un pequeño problema. Tuve que enfrentar algunas preguntas difíciles, como estas personas con las que hablé. Estaba convencida de que no había nada bíblico sobre la Navidad cuando comencé a investigarlo porque realmente estaba tratando de demostrar que mi novio estaba equivocado, que sabía de lo que estaba hablando. Y cuando comencé a estudiar algunas de estas tradiciones, que se remontan incluso cientos de años, comencé a pensar más sobre si quería o no conservarlas. Definitivamente desafió mis creencias cuando supe que él no observaba la Navidad. Era algo que me quedaba muy poco y simplemente no, ya sabes, la norma. Repasé los orígenes de la Navidad y lo que Dios tenía que decir sobre el tema. Realmente despertó mi interés. Para mí fue una gran cosa familiar y realmente sentí que estaba honrando a Dios y fue muy desgarrador descubrir que todos esos años estuve equivocado. Bueno, no parecía que pudiera estar equivocado. Amaba a Dios, amaba a la familia. Pensé que estaba honrando a Jesús. Todos los que conocí celebraron la Navidad. Era el nacimiento de nuestro Señor. La paz en la tierra, la buena voluntad hacia el hombre. ¿Qué podría estar malo con eso? Por supuesto. Luego comencé a encontrar que había muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre el nacimiento de Cristo. Y dije, ¡ajá! El nacimiento de Cristo está ahí. Esa es la historia de Navidad. Y había muchas escrituras que hablaban de su nacimiento. Incluso eso descubrí. Era un poco diferente a la historia que me contaron cuando era niño. Encontré un ejemplo interesante que estaba en Mateo 2:11. Probablemente todos conozcamos la historia de los 3 reyes magos que vienen a ver al niño Jesús. Pero en el capítulo 2 de Mateo nos dice algo un poco diferente. Que no se acercaron a un bebé en un pesebre como me enseñaron. En realidad llegaron a una casa. Y así en Mateo 2:11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y se postraron para adorarlo. ¿Una casa? Eso no coincidía con lo que aprendí cuando era joven. Y entonces, imagina que hay un niño pequeño que ya está caminando. Algunos especulan que Jesús podría haber tenido 2 años para este tiempo cuando le trajeron los regalos. Y cuando descubrí que era como, espera un segundo, sé la historia. María y José, todos esos pasajes que me cuentan sobre el nacimiento de Jesús, eso definitivamente está en este libro. Pero, ¿por qué no pude encontrar pasajes que me dijeran que celebrara la Navidad y el nacimiento de Jesús? Pensé que todo comenzó alrededor del nacimiento de Jesucristo.
Pero luego, cuando lo examiné un poco más, encontré todo tipo de orígenes que existían. Comenzamos a buscar en enciclopedias porque en aquel entonces no había realmente mucho Google y no podía creer lo que estaba leyendo. La Navidad fue establecida por un papa en un día que celebraba a un dios pagano. Y fue muy difícil y probablemente lo negué durante un par de años. Pero en realidad había muchas tradiciones claras que resultaron ser tradiciones no bíblicas detrás de por qué la gente hacía ciertas cosas con la Navidad. Me sorprendió descubrir que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que nació en una época diferente del año. Y sin embargo, la celebramos en diciembre. ¿Cómo puede ser esto en invierno? ¿Sabes cuándo Cristo nació? Pero siempre en el fondo de mi mente que no tenía sentido. Pero era un momento tan feliz y familiar. No querías así, que solo lo pones en el fondo de tu mente. Y Dios me permitió hacer eso por bastante tiempo. Pero eventualmente tuve que enfrentar los hechos de que esto no era parte de la voluntad de Dios. Y Él no estaba contento de que yo adorara la Navidad. Quería agradar a Dios. Estaba celebrando y tratando de adorarlo en Navidad. Pero, ¿está bien? ¿Está bien para mí elegir qué días y estaciones honran a Dios? ¿O Dios me dice específicamente cómo adorarlo? De hecho, otro pensamiento vino a mi mente. ¿Enseña la Biblia que puedo hacer lo que quiero mientras tenga buenas intenciones? Había escuchado sobre el paganismo. Había escuchado sobre las tradiciones relacionadas con las fiestas. Mucha gente sabe que las tradiciones navideñas fueron alrededor de 2000 años antes de que Cristo naciera. En ese momento de mi vida, no me molestó. Quiero decir, ¿no era libre de adorar como yo quisiera? Ahora, si se ha preguntado si tenemos una oferta gratuita, se trata de nuestra ayuda de estudio, días santos o vacaciones. ¿Realmente importa qué días observamos? Esto es algo que desearía cuando comencé a investigar Navidad en sí mismo. Hay una sección interesante en la página 16 de la ayuda de estudio y dice: algunos reconocen el paganismo de la festividad. Creen que son libres de establecer sus propios días de adoración. Ahora, otros creen que las celebraciones más populares del paganismo han sido conquistadas por el cristianismo y por lo tanto aceptables para Dios. Considere la opinión de Dios. ¿Cómo ve Él mezclar prácticas y costumbres paganas con la adoración a Él? Entonces tuve que preguntarme, ¿importa? Me refiero a que como adulto fui desafiado y cuando comencé a mirar la Navidad y sus antecedentes, esa fue la pregunta que tuve que hacer. ¿Realmente importaba si tenía raíces en el paganismo y raíces en las tradiciones del hombre? Sentí que estaba eligiendo honrar a Dios. Cuando comencé a mirar más la Navidad, lo que sobresalió fueron los orígenes paganos y el hecho de que la Navidad nunca estuvo en la Biblia. En realidad, le pregunté a mi ministro luterano, ¿por qué? ¿Por qué no hay Navidad en ninguna parte de la Biblia? Y él no tenía una gran respuesta para mí. Así que eso fue algo que realmente me llamó la atención. Empecé a pensar por qué lo estaba guardando después de haber leído todas estas cosas. Y me sentía tan culpable por no seguir haciéndolo, que seguí haciéndolo de todos modos. Creo que lo que realmente me molestó fue cuando leí que era pagano. Y no puede justificar adorar algo pagano y decir que eso es, ya sabes, eso es lo que Dios quiere que haga. Y eso realmente me molestó. Entonces, hay dos cosas principales de por qué dejé de guardar la Navidad. Uno fue el origen. Miré, fueron mucho antes que Jesucristo. Hay muchas conexiones con la adoración de la creación, donde sabemos que la Escritura dice que debemos adorar al Creador y no a la creación. En segundo lugar, asociarse con los orígenes fue lo que Dios tuvo que decir al respecto. Dios nos dice cómo quiere ser adorado. Cuando mira los aspectos de la Navidad, esa es la única forma de describirlo. Es que estas son tradiciones del hombre.
No se mencionan ir a arrastrar un árbol a su casa o celebrar sus cumpleaños, y especialmente en el día equivocado. Cristo realmente dijo, en vano me adoran, guardando los mandamientos de los hombres y las tradiciones de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Así que cuando leí eso pensé, bueno, hay una manera de pensar, estamos adorando a Dios y en realidad no lo hacemos, y no es agradable a Dios. Así que ese fue realmente el momento en que comencé a leer esas cosas y a pensar que sería alinearme con lo que Dios realmente dijo que hiciera, y descartar algunas de las prácticas paganas. Leyendo mi Biblia, solo leyendo los mandamientos de Dios y sus observancias que muestran varias veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento para ser observados, sabes que la Navidad no está entre ellos. Así que me sentí muy convencida que eso no era lo que debía estar haciendo. ¿Podría considerar seriamente dejar la Navidad? Quiero decir, ¿qué debería estar haciendo? Entonces decidí que debería comenzar con una oración, y oré: ayúdame a deshacerme de las cosas en mi vida que no te honran a ti. Y mientras lo buscaba y lo investigaba, comencé a encontrar muchos problemas sobre los orígenes de la Navidad que simplemente no eran bíblicos. Y también me sorprendió encontrar esas conexiones con la adoración al sol y las tradiciones no cristianas y no bíblicas. Pero me encantaba la Navidad, las canciones, las reuniones, los regalos, las medias, la historia clásica, las películas y la escena del pesebre. Todo parecía tan maravilloso. Pero si iba a encontrar la respuesta, ¿dónde se suponía que debía mirar realmente? La historia me dijo mucho. Podía hablar con la gente y sus opiniones sobre las cosas. Podía mirar las tradiciones. Podía volver a mi infancia y lo que enseñaba y cómo me criaron. Pero ¿sabes qué? Tuve que ir a la fuente, la Biblia. Tuve que ir a la palabra de Dios y preguntar qué dicen las Sagradas Escrituras. Porque ¿sabes qué? Esa es la norma. Sí, hay muchas cosas nuevas que comenzaron a aparecer cuando comencé a leer más mi Biblia. Sentí que era lo correcto. Había leído la Biblia sobre lo que Dios dice sobre cómo quiere ser adorado, y me comprometí con eso. Hubo muchas preguntas en mi mente. Entonces comencé a buscar la Biblia y finalmente fue Dios abriendo mi mente y mi corazón y llamándome. Y le llevó un tiempo, pero no se rindió conmigo. Sí, también escuché de personas que aún puede seguir la Biblia y agradar a Dios y aún mantener algunas de estas tradiciones. Y entonces pensé mucho en eso. Luego comencé a investigarlo y a ver lo que Cristo dijo. El mundo está lleno de muchas creencias diferentes, muchas formas diferentes. Entonces, ¿por qué esta es correcta? Y muchas oraciones y estudios demostraron que Jesucristo, en numerosas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, observó los días santos, como la Pascua, los días de los panes sin levadura, de los cuales nunca había oído hablar. La Navidad nunca fue mencionada. Cuando descubres que la Navidad y sus orígenes no son bíblicos, están enmarcados en adorar a otros dioses. Para mí, no pude evitar sentir que Dios estaría un poco celoso por eso. Después de leer más mi Biblia a fondo y de leer más literatura sobre la Navidad, me pareció extraño pensar que yo no estaría observando la Navidad cuando fuera mayor. Era muy diferente. Pero por dentro, cuando leí las palabras en las páginas de mi Biblia, sentí ese empujón en mi corazón. ¿Sabes? Cuando oré, sentí que estaba yendo a la dirección correcta. Aunque era diferente a todo lo que había hecho, ¿sabes? Crecí haciendo Navidad. Crecí preparándome para esa época del año. Así que fue extraño, pero fue muy correcto. Y se sintió como si una pieza del rompecabezas se hubiera puesto en su lugar. Mientras buscaba la voluntad de Dios en mi vida, era como un rompecabezas. Y tuve que llegar a la conclusión de que solo porque amo algo no significa que Dios lo aprobara, aunque tuviera buenas intenciones, aunque pensara que estaba honrando a Dios. ¿Y sabes qué? No tiene que ser un rompecabezas, es solucionable. Me di cuenta de que mi vida y la forma en que me sentía no encajaban. Y si te sientes de esa manera,
Nos gustaría ayudar. Tenemos una ayuda de estudio llamada Días Santos o Vacaciones. ¿Importa qué días observamos? Este folleto le ayudará a escarbar en su Biblia y a reconocer lo que hay en la palabra de Dios. De hecho, en la página 30 dice lo siguiente: Dios en su palabra muestra un mejor camino de vida, con mejores días de adoración. Ha sido señalado para su pueblo. Tomemos nota de los días en que Dios reveló que debemos adorarle formalmente. Así que si quiere saber más sobre esto, escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Vaya a nuestro sitio web beyondtoday.tv. Puede descargar este folleto aquí mismo, puede leerlo en línea. Así que obtenga su copia tan pronto como pueda, porque hay tanto que reconocer. El hecho de que, de acuerdo, la historia nos dice mucho de la verdadera historia detrás de la Navidad. Pero usted sabe que tiene que agregar la parte más importante. Y esa es la instrucción de Dios en la Biblia. Y cuando leí su palabra, empecé a notar claramente lo que le pasaba a la gente cuando desobedecía a Dios. ¿Sabes qué historia se me ocurrió? La historia del becerro de oro. Ahora bien, si recuerdas esa historia, Israel sale de Egipto con una mano poderosa y sale al desierto. Moisés sube a la montaña y él no regresa. ¿Y qué hace el pueblo? Bueno, la historia se encuentra en el capítulo 32 del Éxodo. Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Recuerdas esa historia? Entonces Aarón construyó un altar y proclamó que al día siguiente celebrarían una fiesta al Señor. ¿Qué está pasando aquí? Estaban mezclando prácticas equivocadas con la adoración del verdadero Dios. Y hay una conexión navideña aquí. Es algo similar. Tomar algo que no es cristiano, ideas no cristianas, ídolos, prácticas, pero llamándolos buenos y honrando a Dios. Así que cuando vi que tenía que preguntarme, ¿está bien? ¿Cómo respondió Dios a esta situación? ¿Qué leíste en esa historia? Él estaba listo para destruirlos y lo manifestó. Han cometido un gran pecado. Y usted sabe, eso no es solo una cosa del Antiguo Testamento. Cristo habló mucho acerca de esto también cuando miramos lo que Él enseñó. Él enseñó en el capítulo 7 de Marcos. En el verso 6 dice esto: esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Él dice: muy bien, ustedes rechazan el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Y cuando leí que estaba como, wow, quiere decir solo porque lo amo y quiero honrar a Dios. Eso no significa que a Dios le guste o lo apruebe. Y solo por decir que algo es cristiano, reconozco que eso no lo hace así. Y tuve que admitir que esta palabra, la Biblia, era clara. Y tuve que seguir las instrucciones de mi Creador y adorar a Dios en sus días y en sus caminos. Y entonces empecé a encontrar más en la Biblia. Al principio pensé que no había nada en la Biblia sobre la Navidad, y cuando más estudiaba, más me daba cuenta de que en realidad había un pasaje bastante claro en Jeremías 10 que advertía poniendo un árbol y haciendo ciertas formas de adoración que giraban alrededor de este árbol. Al no observar la Navidad se ahorra mucho dinero, pero uno sabe que realmente está fuera de ese círculo que rodea la temporada navideña. Se vuelve más y más sobre cosas materialistas, y mucha gente trata de poner a Cristo de nuevo en la Navidad, pero Él realmente nunca estuvo allí en primer lugar. Las Escrituras me salieron acerca de Dios diciéndonos y advirtiéndonos que no le adoráramos como los otros lo hacen con los dioses falsos. Dios realmente quiere que tengamos una relación personal y sus leyes. Dios dice que quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Y eso es algo que no vi que Dios me pidiera que observara, y no era algo que fuera correcto para Él. Aprecia cada una de las emociones por las que estamos pasando.
Pero también que no dejes que tus emociones dominen tu decisión. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. ¿Sabes? Adorando a Dios tiene que ser todo lo correcto. Tenemos que sacar de nuestras vidas todas las cosas malas. Y lo que vi en Navidad fue una mezcla de luz y oscuridad. Tienes que amarlo más que a tu hermano y a tu hermana y a tu madre y a tu padre. Y eso me dio tal paz que Él siempre tendrá mi mejor interés en el corazón. Así que fui capaz de abrazar el conocimiento que había encontrado. No puedes cruzar la valla. Tienes que saber que realmente te pones en el camino de Dios. Voy a ponerte en primer lugar y eso significa renunciar a la Navidad. Entonces, esto es lo que va a pasar. Empecé a darme cuenta de que esas prácticas no cristianas eran parte de la Navidad y empecé a ver cómo era realmente una mezcla de lo bueno y lo malo, de la luz y la oscuridad. Y se convirtió en un tema tan importante para mí que en última instancia la pregunta real es ¿qué iba a hacer al respecto? Y tuve que concluir que no importaba la tradición, no importaba cuánto la amaba, no importaba si creía que debía honrar a Dios, no importaba qué excusa o justificación pudiera usar. La palabra de Dios era clara. Se suponía que yo debía seguir las instrucciones de Dios, adorar en sus días y en sus formas de adoración. ¿Fue difícil dejar de celebrar la Navidad? Absolutamente, sin duda alguna. Quiero decir, no me fui porque no lo disfruté o porque no encontré valor en ella. Sí, me faltaba algo cuando no hice la decoración navideña y el regalo y el acebo y todo este tipo de cosas. Pero ¿sabes qué? Sabía que quería seguir a Dios. Tuve que orar. Ayúdame a deshacerme de las cosas de mi vida que no te traen honor. Así que necesitaba salir con fe, y usted también puede. Puede salir. Nos gustaría ayudarle con nuestra ayuda de estudio, días santos o vacaciones. ¿Importa qué días observamos? Si Dios te está moviendo, consiga su folleto. En la página 47 hay un buen recordatorio aquí, mientras trabajaba a través de lo que Dios dice acerca de sus caminos y sus días. Dice en la página 47, como criaturas de hábito podemos encontrarnos siguiendo tradiciones que son contrarias a las instrucciones de Dios. Pero tenemos elección. Podemos elegir las fiestas instituidas por Dios o las fiestas instituidas por los hombres. Las decisiones que tomamos afectan nuestro destino e impactan nuestra relación con nuestro Creador. Y es una elección. Para mí, vaya qué elección fue. Si usted se encuentra dividido entre las opciones, contáctenos en la dirección en su pantalla. Vaya a nuestro sitio web en beyondtoday.tv, obtenga su copia. Esto le ayudará a entrar en la Biblia y a entender lo que Dios realmente quiere para su vida. Ahora bien, tomar esa decisión para mí fue una decisión difícil, y solo porque me detuve no significaba que estaba abandonando a Cristo. Algunos hacen esa suposición equivocada. Ciertamente Jesús es mi Señor, Él es mi Maestro, Él es mi Creador, Él es mi Rey que viene pronto. Creo que soy un hijo de Dios, un cristiano. Pero al principio fue como tratar de quitarme este peso de encima. Fue un proceso difícil. Y definitivamente no fue divertido en ese momento. Pero ya sabes. Después me alivié. Me sentí mucho mejor. Más cerca de Dios. Celebrando en sus días. Muchas veces la gente se enfoca en lo negativo al no guardar la Navidad, pero lo que he encontrado es que hay muchas bendiciones por no guardar la Navidad. Encontrar los caminos de Dios y no observar la Navidad, y eso también ha fortalecido definitivamente mi relación con Dios y me ha acercado mucho a Él. Hice que mucha gente me dijera que iba a privar a mis hijos de la Navidad. Y me preocupaba un poco que realmente se resintieran conmigo por ello. Así que no los estoy privando de nada, les estoy dando la libertad de no estar cargados con las mentiras que nos dieron.
Una vez que me alejé de eso en mi vida, empecé a darme cuenta de que Dios quiere que lo llene con días que Él sancionó, días que Él ordenó que se guardaran, y empecé a aprender más sobre aquellos que se volvieron muy positivos y que formaron parte de mi vida. Y sentí que sabía que estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios y que podía seguir adelante. Y ahora tengo mi propia familia y mi esposa y yo estamos criando a nuestros hijos en una vida sin Navidad y enseñándoles las verdaderas raíces y enseñándoles las cosas correctas que hacer para adorar a Dios. La Pascua y los días santos fueron días grandes que me saltaron a la vista y que Jesucristo mismo observó algo que había escuchado en la iglesia antes, pero que en realidad no había aprendido mucho. Es un reto, no va a ser fácil, pero eso no significa que esté mal. Muchas veces en la vida las cosas reales, las cosas que son verdaderas, a veces son difíciles. Fue un reto salir en fe cuando leí que la Biblia dice que debemos adorar a Dios de la manera en que Él quiere ser adorado. Así que creo que el mayor beneficio, aunque al principio fue muy difícil, dejar de mantenerlo, con el paso de los años ha dado sus frutos en términos de acercarme más a Dios y asegurarme de que estoy haciendo lo correcto. Te digo que lo que realmente hizo por mí fue darme paz. Ahora tengo una paz que antes no tenía. Siento que estoy más cerca de la voluntad de Dios en mi vida y siento que lo estoy cumpliendo. Hay innumerables beneficios por seguir y obedecer a Dios. Yo también me sentí en paz con Dios, una paz con sus instrucciones en la Biblia. Dios me dio una paz mental que antes no tenía. Y usted sabe, no solo había una confianza sabiendo que estaba tratando de acercarme verdaderamente a Dios, queriendo obedecerle y demostrándole mi amor. Ahora bien, si usted desea una relación aún más cercana con Dios, pregúntele. Pídale que le ayude a deshacerse de las cosas en su vida que no lo honran. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito sobre el programa de hoy. Días santos o vacaciones. ¿Importa qué día observamos? Nuestra ayuda gratuita de estudio revela la fascinante verdad sobre los orígenes de las vacaciones hechas por el hombre. Ordénelo ahora. Contáctenos en eduay.org o escriba la dirección que aparece en su pantalla. Al solicitar esta ayuda gratuita de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le ofrece una visión del mundo de hoy y una esperanza para el futuro. 6 veces al año, usted leerá sobre los acontecimientos mundiales actuales a la luz de las profecías bíblicas. Día santo o vacaciones, ¿importa qué día observamos? Y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en eduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv.